Hola, ¿qué tal amigos? Su amigo Kaelus los estaba esperando. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo en la saga de GTA 4. Estamos en el capítulo número 20, un poquito más avanzado de la mitad ya. Así que ya saben chicos, como siempre les digo, vayan por sus papitas, sus palomitas y si están comiendo provechito. Y espero que disfruten este nuevo capítulo número 20. Y vamos con... Estamos adentrándonos lo que es a la mafia italiana, chicos. Ahora sí que es la introducción con Ray Boschino, que es uno de los comandantes, por así decir, del... Spoileándole un poco, ¿no? De Jimmy Pegorino, que es una cabeza de la mafia. No es de las más poderosas asentadas en Liberty City, pero eso es lo que quiere y lo que quiere lograr conforme avanza la historia y el lore, haciendo alianzas y ciertas traiciones también a las familias y también a nuestro protagonista. Y respecto a las familias, me refiero a que aquí en Liberty City hay 5 familias que predominan en la mafia. No se mencionan todas a detalles, pero por la que ya hemos escuchado y que se menciona durante todo el juego es los Ancelotti, los Faurelli, y hay otra más que creo que son los no recuerdo muy bien, Gravelli, algo así se llama la otra familia, que creo que es la más poderosa, pero en fin. No one's here. Just you and me. Come in, come in. Beer? No, thank you. Oh, I agree. Let's have whiskey instead. Packy swears by you. Absolutely swears by you. Yeah? You handled yourself well on the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun, good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Focus. All we've ever been is bitches, working for guineas, working for niggers. Any asshole with a buck? A whole lot spent in a proper manner. Oh yeah, whining women as quick as possible, and remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down, friend? Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelottis and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelottis think the Albanians did it. Exactly. Bomb's in an alley off of Inchin Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packy was right for once. I'm glad you're on board. Debo admitir que fue un buen diálogo, la verdad. La familia McCready tiene bastante flow. Están bien locos. Y sé que más adelante se desenvuelve en el lore que ellos, sus principales enemigos, aparte de que le trabajan a las mafias italianas, son como que las cabezas más grandes de Liberty City, más aparte que las mafias rusas. La mafia irlandesa, la de los McCready, su principal, así como que enemigos, o sea, que están a su nivel de jerarquía en mafias, se puede decir que son los albaneses. Entonces ahorita iremos viendo cómo se va desenvolviendo la historia conforme a lore y las misiones. Entonces ahorita vamos a recoger un artefacto, una bomba, y vamos a hacer una especie de saboteo ahí. I got this bomb. All right, listen. The Ancelottis and the Albanians are meeting in Little Italy. Tony's car is parked in an alleyway off of Feldspar Street. Now you put the bomb in the trunk, then follow the wise guys from their meeting back to the rest of the crew, then you blow the bomb.
make sure no one walks away. It's easy, right? So easy, I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with this task. You ain't got a gallon of whiskey in your system, and besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. Pues bueno, chicos, ya vieron el discurso, el diálogo de Barry, de Jerry, perdón, Gary, que quiere que hagamos una especie de saboteo de una reunión en la pequeña Italia. La pequeña Italia es donde se ubica Rainbow Chino. Efectivamente, ahí hay un pequeño barrio italiano, así como está el barrio chino. También existe el barrio, el pequeño Italia se llama, y el otro se llama barrio chino. Y tal cual está solamente como a una cuadra de diferencia, ¿no? Entonces ahí vamos a ir ahorita. Vamos a tomar la bomba y colocarla ahí para que causemos ese sabotaje que nos pidieron. Y de paso también hacer que los albaneses y los italianos se enemisten para que pierda un poco de fuerza, porque por lo que yo he estado investigando, luego no sé, le pregunto a la IA, o he estado investigando también la jerarquía y nivel de poder de todas las mafias que se encuentran en Liberty City, y por lo que más o menos recuerdo me da es justamente lo que le comentaba en anteriores capítulos, que por ejemplo yo siento que la mafia rusa la metieron muy rápido al juego. Entonces si tú te pones a indagar un poquito, te das cuenta que la mafia rusa es prácticamente como es una mafia con redes de narcotráfico y ahora sí que es una mafia como tal internacional, no solamente local de Liberty City. Entonces prácticamente es la mafia más fuerte, más poderosa en todos los sentidos, ¿no? Más sin embargo, como esta ciudad es de los italianos, porque pues ya tienen una base histórica que son los que controlan a los políticos y todo eso, entonces pues igual como que sea ahí un entre, ¿no? Pero internacionalmente, según la rusa es la más fuerte, ¿no?, que hay en Liberty City. Por eso las primeras misiones a mí fue uno de los pequeños detalles de GTA 4. Todo me ha gustado, pero ese pequeño detalle hace que se desperdicie el brazo armado y la potencia que contiene el lore de la mafia rusa. Más sin embargo, al final de cuentas el antagonista principal es de ahí, ¿no? Hey, Big Tone! Did you kick some ass or what? The Albanians know they got us over a barrel, Sal. At least it's better than dealing with those fucking drunken Irish bastards, though. Forget about it. Bueno, seguimos a los Ancelotti, que no se entere que lo está siguiendo. Ok, entonces la misión nos especifica que debemos seguirlo, pero de forma sigilosa, como espionaje, ¿no? De que no detecten que estamos siguiéndolos. Así que vamos a tratar de mantenernos a distancia para que no nos detecten. Así que ya saben, amigos, tenemos que ir de poco a poco avanzando, no podemos acelerarnos tan rápido en misiones así como las de ahorita, que por ejemplo avanzamos muchos tramos de la ciudad que ya vieron en anteriores videos. Muchas veces he avanzado de forma completa, así que trataremos de meterle transición en ciertas partes de los videos para que no se les haga tan monótono, tan rutinario estar viendo la misma autopista, pues no les voy a decir que miles de veces, pero no sé, durante estas misiones que estoy haciendo ahorita, sí se llega a repetir ciertas partes de la ciudad que ahora sí que en los anteriores capítulos ya los repasamos muchas veces. Entonces, para que se les haga un poco más digerible, más amigable,
de forma más práctica y que la verdad puedan disfrutarlo mejor. Hago transiciones en esas partes muy largas. De hecho, si se dan cuenta, si está larga la tirada y como vamos lento, pues tampoco no se suscitan cosas como que de relevancia durante el transcurso. No es como que haya como tal tiroteo en el camino o haya alguna patrulla, alguna camioneta, vehículo, moto acosándonos en el camino. Pues no, la verdad nada más es modo espionaje, ¿no? Entonces solamente tenemos que seguir al vehículo. La verdad es un buen tramo, ¿no? Que hay que seguirlo, pero lo interesante es cuando lleguemos. Recuerden que vamos a activar una bomba. Hay que seguir, ese vehículo al que seguimos tiene una bomba y vamos a ver qué procede durante la misión. Esperemos que todo salga bien. La verdad, estoy tratando de meter ahorita en las misiones. Se me han estado haciendo un poco más complicadas ya a partir de este punto. Entonces le voy a ir dando calificación poco a poco a las misiones. Hay unas que sí les doy una calificación así muy compleja. Muchos dirán, es que este juego de GTA es muy fácil, es tan divertido, es todo, pero la verdad déjenme decirles que sí hay partes que son desafiantes, ¿no? Entonces les voy a ir dando calificación a las misiones que estén más complejas. Hay unas más complejas que otras, pero sí hay ciertas misiones que yo no las paso a la primera. En su mayoría casi todas las paso en la primera o a la segunda, ¿no? Cuando mucho. Pero ya me he atravesado con unas 3 que sí tengo que hacerlas a la tercera y son muy extensas. Entonces sí se vuelve un poco, así que no dolor de cabeza que digamos, están imposibles, pero sí un poco, por así decirlo, castrante en el sentido de que tienes que volver a hacer todo el recorrido completo y en la segunda tratas de hacerlo perfecto y tampoco te sale y tienes que hacerlo una tercera vez. Y bueno, listo amigos, acabamos de hacer un tremendo bucaque gangbang en la fábrica de los Ancelotti, haciéndonos pasar por unos albaneses que de albaneses no tenemos nada. A eso que me refiero amigos. Por ejemplo, ahorita la persecución fue extensa. Yo les hice cortes en el video, ¿no? Para que lo disfrutaran más y no lo vieran tan monótono. Y encima, por ejemplo, si yo fallo aquí en ese tiroteo y me llegasen a matar, tengo que volver a retomar misiones. Hay veces, a ver, déjenme primero hacemos bucaque a estos que nos están disparando. Ajá, como les comentaba, ya hay algunas veces que cuando tú, por ejemplo, mueres, sales de un hospital y te manda un mensaje. Saca Nico el celular y puedes repetir la misión. Y a veces te omite una gran parte, o sea, sí te ayuda. Pero hay misiones que están programadas a que no hagan todo el recorrido o solamente te ayuden en una muy mínima parte que pues no es mucho, o sea, prácticamente lo vuelves a hacer desde cero, ¿no? Por el momento esta misión la estamos calificando 7, más que nada por el recorrido de que, por ejemplo, si fallamos nos matan, regresaríamos a hacer todo el recorrido anterior y entonces dificultad alta, la verdad no, al menos en el tiroteo ha estado muy relax. Y hay uno escondido, piensa que no lo estoy viendo. Ok, vamos a caerle desde la tercera cuerda. Vamos a hacer el salto del tigre.
Listo. Dice, sal de ahí, pierde el nivel de búsqueda. Pues fuga a la tortuga. Ajá, es lo que le comentamos. Por ejemplo, esta misión sí la considero un nivel, del 1 al 10. Lo califico con la dificultad número 7. Porque tiene 3 partes. Entonces, imagínense que yo no me hubiera aplicado, ¿no? Y me alcanzaran 3 balas, ¿no? Un escopetazo. No sé, que me hayan pegado con un poquito de la AK y con la Mac. Con eso es suficiente para que me quede, no sé, un cuartito de vida. Y ese cuartito de vida, por ejemplo, ahorita estoy en persecución con 2 estrellas. Si me llegase a disparar, podría reiniciar la misión. Entonces, tiene 3 partes: el espionaje, la parte de ahorita que hicimos el tiroteo, no nos fue mal. La verdad, fuimos intocables. Y ahorita en la parte de la persecución de los policías, así que pues le doy un 7 de dificultad, no por lo difícil, sino por lo tedioso. Así que sigamos. A partir de ahorita les voy a empezar a dar calificaciones de las misiones que estén complejas. Hay unas que la verdad me voy a omitir la calificación, ¿no? Listo, chicos. Completamos la misión. Nico Bellic tirando flow por la calle de Liberty City. Me está llamando Gary. Jerry, I hit the Enceladus Jerry. crew real hard. Everyone got taken down. The rest of them should think the Albanian muscle is making a play. I knew my brother wouldn't put his faith in a bum. They'll be at them elbows in no time. That's step 1 of the plan complete. Come see me. Let's talk about step 2. Ok, chicos, pues llegamos a nuestro piso franco. De pura casualidad estábamos cerca. Entonces guardé la partida. Hago transición para adelantarnos. Todo el tema, ¿no? De que vamos subiendo las escaleras, vamos apostando, vamos partido, etc. Entonces continuamos. Vamos a la siguiente misión. Vamos a dejar por La Paz la de con Jerry y vamos con Ray Boschino para continuar a ver qué procede. Ray, take a seat. Thank you. So, you took care of that thing. Yes. I appreciate that. There you Now, go. I look after my friends. I got a lot of friends, important friends. Jimmy Beggarino's a personal friend of mine, more or less. Hey, sweetheart. Hey, My God, you look like shit. What's wrong? nothing. I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. What? What are you, a fucking idiot? White-faced motherfucker, what is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey! What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Now, speaking of the ice, Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee you here? look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice. Today? Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. 3 guys. Good guys. Friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. Hey, Sugar. Come here. Oh, this'll be over soon. You gotta stop me smoking this stuff, Ray. Fucking killing myself. Bueno, pues si se preguntaban acerca de parejas tóxicas Please make a U-turn y where que safe. causan cringe, pues Ray Boschino resultó que es uno de ese tipo 20 yards. Turn de locos left. enamoradizos por chicas, ¿no? Se ve que les atraen chicas así bien
crazy y randoms, sin juzgar la verdad, pero por lo que vimos se ve que traía sus problemas. Entonces nos pide Rey que vayamos a un camión de basura a recoger los diamantes que nos encargó. Luca? Yeah, you Nico? Luca es This is Tuna personal Fish, de Johnny Rey. Spaz. Tuna, Johnny, Nico. Hey. So, we're all friends now. All right, Tuna, John Boy, you get the threads. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Nico, here's your gear. You're driving. That cool? Let's roll. Y bueno, pues comencemos con la misión. Pues por lo que vemos, Rey Bochino tiene su cierto First, pick up some poder Chinatown. Let's hit it. y contactos. Hemos estado viendo que pensé que solamente era una persona refinada So que someone's been throwing tiene out the sus load of pequeños diamonds? negocios, You can pero say that. Ray got that veo drinking que chick tiene is the sus biker broad. artimañas y Yeah, she's pretty strung out. modos Ray got para her to get her solucionar sus friends to steal negocios, the ¿no? ice off of some club owner guy. Y Her pues, friends are the lost biker gang. ya I think I worked mencionamos with a a member of ella, that gang ya up mencionamos on a Dog. Jimmy He Pegorino. was called Johnny or Es como something. que el cabeza mayor de ellos. Ellos, lo digo porque obviamente no creo que solamente en una mafia no solamente hay una persona, ¿no? Rey Bochino debe tener sicarios, gente común, ¿no? Como tal que se les paga también para hacer trabajos, extorsión, This is it. encargarse de personas que quiere quitar, ¿no? del camino y así. Yo, Nicky, open up the bag. Sigue con el Enter. Qué extraño, ¿no? Got it, let's go. O sea, estamos haciendo una misión donde estamos Next one's on 8th de Street. camioneros de Move basura. out, Nicky. Entonces vamos al segundo punto, a la segunda lugar de recogida de diamantes. Esperemos que valgan mucho porque Did these bikers get so fucked on meth that they threw the ice away? Nah, it seems this club owner's got more connections than a subway line. He's in with the Anselatis, the Dominicans up in Northwood, everybody. Ray came up with this plan to keep a bit of distance between us and the robbery. The bikers is taking the heat for this shit. This ain't the easiest way to pick this shit up, even if we don't want to attract any attention. Yeah, me and Tuna was saying that before you got here. We were saying that there's a lot of opportunities for this to go wrong. The bank could split, the diamonds could go missing real easy. That's why we're going to be extra careful, right? We wouldn't want that to happen, would we? Of course not. You know how pissed Ray would get if he found out some diamonds were missing? He has a temper. Are you fucking kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out on profits a couple years back. Ray fed him to a dump truck. There was this point where the sounds of his screams stopped, and all you could hear was his bones crushing. Then the pop of his skull going. I nearly lost my lunch. Nice. nice. No, pues qué bueno que nos dice que no, se preguntó si tenía un mal genio, ¿no? Y nos contó esa breve historia de qué pasa a Rey si lo traiciona. Y tan refinado y tranquilo que se veía, ¿no? Al principio. Pero pues sabemos que ya no estamos empezando a entrar a los nuevos enemigos. No sé qué tanta influencia tenga en el juego o en la ciudad de Liberty City. Shit, man, looks like we got company. Crap! Someone's got wise. Pero si mencionó a Jimmy Pegorino es porque debe estar pesadón. Debe estar heavy. Pues bueno, amigos, ahora sí que nos tocó. Estamos en un tremendo camión de basura que avanza We're not losing this ice.
I'm not having Ray cut my una balls viejita off because you don't think this truck's fast. bastón. I didn't say it was impossible. It's just going to be difficult. Come on, watch it. Avanza más un caracol que esto, la verdad. Así que vamos a ver cómo nos podemos jugar de la manera precisa. Que la verdad hasta eso no vamos tan mal, no nos han rebasado. Y pues también el personal de Rey está defendiendo la carga. De hecho no quiero ni voltear a ver quiénes son, si es el mismo vehículo que apareció en la cinemática, pero igual ya estamos cerca, así que todo bien. No hay pues dificultad de la misión a esta le puedo poner, pues la verdad está fácil, ¿no? O sea, no creo que sea algo que se califique. Tendría un 3, quizás por el recorrido, nada más. No nos arriesgamos, tampoco nos arriesgamos tanto, la verdad. Nunca nos alcanzaron o se nos atravesaron como tal adelante, ¿no? Todo fue por detrás. I don't know. These diamonds are serious. Anyone who heard of them would want them. I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Ray then? Nah, me and Tony will look after them. Sort them out from the trash. I sure hope we ain't lost any on the route. Things got shaken up pretty good back there. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. Bueno, pues completamos la misión. Fue un éxito. Como les digo, la dificultad fue muy fácil para ser Rey Boschino. Y pues ya más de la mitad del juego Luke and his crew have got the stuff, Ray. no se me It's hizo all in tan the back of the complejo. truck. Will you keep an eye on them? They didn't pull nothing? I don't know, Ray. You don't trust them? Then weigh the ice. And catch Ese your problema ride. es tuyo, Rey. A nosotros nos dijiste una cosa y esos son tus hombres de confianza. Así que esa es tu responsabilidad. Y bueno, amigos, si les ha gustado estos videos, no olviden darle un like, suscribirse a la página y también darle a la campanita para que no se pierdan los siguientes capítulos. Ya estamos finalizando la saga de GTA 4. Es un placer y un gusto estar con ustedes siempre en cada video. Así que pues sigamos y quiero continuar con las de Jerry por el hecho de que, por ejemplo, veo que es en Duques, que es la primera isla en la que estábamos nosotros. Entonces me gustaría finalizar para no estar regresando a esa, no estar regresando a la ciudad de la que empezamos, ¿no? Sino ya hacer todo lo que hacemos en Algoquín. Y de hecho tenemos ya una misión en la nueva ciudad, o sea, ya tenemos permitido ir a la nueva ciudad, pero quiero dejarlo como plato fuerte, así que todavía no lo quiero visitar hasta que concluyamos la primera isla, la segunda, y pues ya vayamos de manera organizada y estructurada las misiones bien a la última. Pero miren qué aventada la Kate. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh. That's Mother for you. Always a joy. Nico! You made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone.
I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Attaboy. Come on, I got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the 5 old families. Ancelotti's being the weakest, he's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelottis have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy the Guido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Eso estuvo fuerte, amigos. Pues vamos a subirnos a la moto. Nos vestimos de albaneses. Y vamos a hacernos pasar como con el personaje que acabamos de ver en el refri, todo congelado. Vamos a hacer todo el recorrido. Vamos a un punto de encuentro. Y este favor prácticamente ya empezamos a tener conexiones con Jimmy Pegorino. Si se dan cuenta, cada vez se menciona más. En la anterior misión se mencionó, y ahorita se acaba de mencionar también. Entonces eso es como que ya nos está dando está como que ya asomando mucho su nombre. Significa que ya estamos entrando a la parte intermedia y final de la historia de GTA 4. Ya estamos a punto de concluir las misiones de Ray Bochino y de Jerry, al menos de este mapa de Duques, ¿no? Me parece que no recuerdo muy bien cuando lo jugué, pero creo que ya esta es una de las misiones, y si no es que la última de Jerry aquí en el mapa de Duques. Sneaky scumbag! Tony Black didn't do nothing to no. Bueno, chicos, aquí quité un poquito, sin querer quité parte de la historia de la misión de ahorita, pero la verdad no se pierden en mucho. De hecho, ahí nada más volteé a ver y dice, oh no, y ya como que se va corriendo, o sea, no dice un albanés o Nico, debe ser Jimmy, no. Entonces, de hecho, anteriormente hice la misión, ya le hicimos rapidito. Ya le doy un número de dificultad 6, porque esta es la segunda vez que hago la misión y la verdad sí se me complicó en la primera. Si yo no lo ataco rápido como ahorita, sí te hace dar bastantes vueltas y se mete en muchos pedazos de callejones que la verdad es muy difícil maniobrar y perseguir así que el punto, ¿no? de que hay que realizar la persecución, seguirlo y acabar con él. Entonces ahorita mejor dije, bueno, vamos a intentar a ver si se puede atacar y bajarlo de la moto a punta de metralletazos, y lo hemos logrado. Por el hecho de que me hizo repetir la misión, esta sí lleva calificación y le doy un 6. La verdad, sí se complica si tú dejas avanzar a ese sicario, ¿no? Así que pues sigamos con la siguiente misión. Here's your host, Ryan McFallon. It's David and Goliath, but we're all David when it comes Take to me to fighting. Irons. Thousands of years This is people it. Y treated bueno, amigos, themselves hemos llegado a nuestro destino. En este capítulo vamos a concluirlo con esta misión, así que vamos a meterle caña. Así que veamos la cinemática para seguir en el lore de GTA 4. You're late, and please calm down out there. Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole.
You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever, it doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lansing and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Hijo de perra. Pero bueno, vamos a... Esta misión es de... No recuerdo esta misión, amigo. Aquí les adelanto un poquito porque estábamos caminando para encontrar vehículos y en esa parte, como está en construcción, no pasan vehículos, así que tuvimos que avanzar caminando y pues esa parte y ya encontramos vehículos, así que vamos a darle en la placa. Pues se puso un poco pesado, ¿no? El viejito, pero pues también tenemos que acatar las órdenes porque sabemos que si no también no es como que tenga tantas opciones o se las pueda dar de muy el Nico, y pues la verdad no es como que Roman sea alguien disciplinado y se pueda contar al 100% con él. La verdad sí es muy buen personaje, carismático, pero pues la verdad si pudiera estarse drogando y estar en un prostíbulo y gastándose todo su dinero, lo haría sin ningún problema. Ya me acordé de esta misión, chicos. Sí está complicada. Vamos a... Me parece que este es uno de nuestros primeros viajes en helicóptero. Helicóptero. Entonces vamos a seguir el helicóptero hasta su aterrizaje. Es un camino un poquito largo, que saben que cuando el camino es largo le hago breves transiciones, me acorto un poquito. Ahí lo seguimos persiguiendo. Realmente esta misión me parece que se divide en 2 o 3 partes. Creo que en 2 partes nada más. Y le doy una dificultad de todas la verdad, los que son de helicóptero son de dificultad alta. Aquí los helicópteros en GTA, si de por sí manejar un vehículo en GTA, todos algunos sabemos que es la conducción más difícil de todos los GTA que han salido. Imagínense un helicóptero. Un helicóptero, la verdad sí está muy complejo manejarlo y esperemos que no nos manden a manejarlo, o esperemos que solamente nos manden a acabar con el conductor del helicóptero, el piloto, perdón, no conductor. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a ejecutar en esta misión. La musiquita, pusimos otra rolita para disfrutar el largo viaje. Yo les voy a dar una calificación porque este señor que nos estaba mandando las misiones, él ejecutó en las misiones siento que más complejas del GTA.
Así que debió haber sido casi el boss final. O sea, ese es de los encargos más difíciles. No tanto así, o quizás sí, pero la verdad sí, Lil Paper sí es todo un caso con las misiones. Bueno, pues lo que temíamos, amigos, hazte del helicóptero. Entonces vamos a tener que pilotar, me imagino que el helicóptero, y ahí veo unos guardias de seguridad. Esta transición que le hice, amigos, porque ya intenté la misión, fallamos en la primera, así que como fallamos, ya sabes que le damos un puntaje de dificultad. La dificultad siempre para mí, los de helicóptero, la verdad son complejos, pero le voy a dar un 7, que la verdad ya es una calificación muy alta, por el hecho de que lo tuve que repetir 2 veces. Toma un desayuno de balas. Bueno, más bien cena de balas. También tengo para ti tu hot dog. A ver. Vénganse. Vénganse, aquí los espero. Nadie puede contra este gran albanés. De hecho, la verdad me gusta ese atuendo de albanés que tiene Nico. La verdad siento que sí le queda, la sienta bien, pero nada como cuando tiene traje. Cuando está en traje se ve bien capo. Vamos a agarrar armitas gratis. Aquí fue donde me mataron, amigos. Subí y siempre viene uno corriendo, por eso me bajo rápido antes que me dispare. Listo, Bobby. Ok, nos sigue la poli. Abordamos y fuga la tortuga. Miren, sobrevivió, pero bueno, ya no se colgó. Ahorita no, Roma. Qué buen momento para llamarnos. Ah, no, amigos. Perdón, me equivoqué. Es la tercera vez que lo repito, ya me acordé, porque sí, en la primera nos mató ese, en la segunda pudimos eliminarlo, pero pilotamos el helicóptero y la verdad fue muy complicado. Lo mantuve así por fuera, pero como tenemos que pasar por los edificios, así como ven, estoy súper concentrado para controlarlo, porque a veces al momento de volar no gira instantáneamente o no se gira instantáneamente. Entonces a veces se siente muy rápido, o cuando gira puede girar muy de golpe. Entonces estabilizarlo sí no es tan sencillo como un vehículo. Así que pues nada más en uno de los intentos lo hice todo 3 veces. 3 veces intentó. Vamos hacia adelante. Ok, no avanzamos nada. En serio que lo estamos intentando. Nada más. Bueno, ahorita realmente lo que estoy haciendo es como que intentar practicarlo. En caso de que, por ejemplo, me pidan misiones más adelante de lo mismo, o que sean similares, yo podré evitar un poco, ¿no?, este detalle de tener problemas con la maniobra de helicóptero. Entonces aquí ya vamos avanzando, ya más o menos lo palpamos, cómo hacemos, cómo giramos.
por lo que vemos, la manera correcta es inclinarse un poco. Y ya con la parte de inclinada, ahí le empezamos a dar como si fuéramos a ascender, pero no asciende, sino, no asciende de forma de 90 grados, sino ya sigue en línea así de picada como va. Y ya se empieza a bajar de más, trata uno de estabilizarlo otra vez, ponerle ahora sí que enderezar el helicóptero y ya lo vuelve a ascender normalmente con el que se avanza. Entonces la verdad es como con las bases. Créanme que si fuera fácil al menos se hubiera avanzado, no es porque sea el experto, pero pues yo hubiera avanzado al menos hasta este punto que estoy hace rato, pero él estaba batallando intentando ver cómo están las mecánicas para poder llevar a cabo el vuelo de forma efectiva. Supongo que ya estamos llegando porque estamos llegando al mapa. De hecho llegamos a un aeropuerto. Aquí reportándose 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, preparados para aterrizaje. Nico Belli está preparando el aterrizaje. Hemos pasado 1000 días, 4 noches y aún así no hemos podido aterrizar. Vamos a... Miren, está despejando un avión, se ven bien grandotes. La verdad me encanta divertirse. Yo la verdad soy muy fan del GTA San Andreas, decía que el GTA San Andreas es un GTA exagerado. La verdad que es una joya. El GTA 5, la verdad el GTA 5 me gustó su jugabilidad. Es muy buena, pero no sé por qué no me atrapó y no me dio ganas de volverla a pasar. Este juego llega a ser el segundo paso. GTA 3 lo pasé como 5 veces. Con ese 3 creo que es mi favorito el 3. Creo que el 4 no sé. Es el Liberty City. Me encanta todo lo que es esa temática, ¿no? De amigos, ¿vieron eso? Sí, ya no tuve. No, Bobby, estoy a punto de arruinarlo todo otra vez. ¿Vieron qué difícil es jugar esto? Justamente por eso, porque tengo el temor de que vaya a tocar o de vaya a explotar perdón, las hélices del helicóptero. Entonces vamos a caer de golpe. Igual yo me estoy desesperando, creo que debo de tratar de estabilizarme solamente un poco y hasta aquí aterrizar. Pero pues bueno, igual nunca había agarrado un helicóptero, así que pues la verdad no lo hicimos porque no lo hicimos nada bien. Sin embargo, vamos a hacer el video con este punto amarillo. Listo amigos, fue todo un
Una osadía. Thank you. We'll take it from here. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con el capítulo número 20 de GTA 4. Así que si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse amigos para que sean los primeros pioneros en este canal. Y claro, también que siga creciendo de la mano de ustedes y para ustedes. They're going to strip it down and put it back together. It should be ready for you when you need it. Why would I need it? The guy I told you about. The guy you need to eliminate. The only way you'll get to him is in the air. I'll call you when we have a window. Goodbye. Yo, Kaelo, su servidor, los veo en el próximo episodio. Hasta la próxima, chicos.